Vamos a obtener la función de transferencia de este circuito. Aquí tenemos una fuente de voltaje, tenemos una resistencia R1 de 10 ohmios y tenemos un condensador y otra resistencia R2 que están en paralelo. El condensador es de 1 faradio y la resistencia R2 es de 5 ohmios. Lo que vamos a hacer es obtener la función de transferencia de este circuito. Entonces la entrada es esta fuente de voltaje y como salida, entonces vamos a decir que la salida del circuito será el voltaje en el condensador, que es lo mismo que decir el voltaje en la resistencia R2, porque estos dos elementos están en paralelo. ¿Listo? Vamos a determinar esta función de transferencia de dos maneras. Primero vamos a utilizar la ecuación diferencial y posteriormente vamos a utilizar un enfoque basado en impedancias. ¿Listo? Entonces primero vamos con la ecuación diferencial. Para eso entonces vamos a escribir las ecuaciones del circuito. Primera ecuación, voltaje. Este voltaje que está aquí produce un voltaje en la resistencia R1 y también produce un voltaje en el capacitor. ¿Listo? Este voltaje que está acá. Como este voltaje del capacitor es el mismo voltaje de la resistencia R2, pues solamente vamos a tener en cuenta uno. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos una primera ecuación. Este voltaje que está aquí es igual a este voltaje más este voltaje. ¿Listo? Bien. Ahora vamos para nuestra segunda ecuación. Aquí llega una corriente a este nodo. Vamos a llamar a esa corriente IR1, porque es la que está pasando por la resistencia R1. Cuando esa corriente llega a este nodo, entonces habrá una corriente que se viene por este lado y otra corriente que se va por este lado. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a llamar la que se va por acá IR2 porque está pasando por la resistencia IR2. Y por otra parte, entonces vamos a llamar a la otra corriente IC porque es la que está pasando por el condensador. ¿Listo? Bien, entonces aquí tenemos nuestra otra ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a manipular los elementos que tienen este par de ecuaciones. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por la corriente que está atravesando la resistencia R2. Esa corriente nosotros la podemos expresar de manera diferente si utilizamos la ley de Ohm, ¿cierto? En este caso yo voy a decir que esa corriente de R2 es igual al voltaje en R2 sobre R2, esto que está aquí es ley de Ohm, ¿cierto? Pero como el voltaje en R2, este voltaje es el mismo voltaje del condensador, ya que estos elementos están en paralelo, entonces nosotros podemos escribir que el voltaje R2 es igual a BC y nos quedaría entonces BR2 sobre R2 es igual a BC sobre R2. ¿Listo? Bien. Por otra parte, la corriente que está atravesando, la corriente que está por aquí, pues este elemento que es el condensador, la podemos escribir como la capacitancia por la derivada del voltaje del condensador respecto al tiempo. Y con esto que está aquí y esta otra expresión, entonces podemos reescribir esta ecuación que está aquí. Si reescribimos esa ecuación que está acá, entonces eso nos quedará como IR1 es igual a IR2. ¿Pero quién es IR2? BC sobre R2. Aquí está, BC sobre R2. Más IC. ¿Pero IC quién es? C de BC de T. Aquí está C de BC de T. ¿Listo? Bien. Ahora vamos por el lado de esta ecuación que está acá. Entonces, aquí tenemos BR1. Recuerden que este BR1 es el voltaje en esta resistencia. Ese voltaje en la resistencia también lo podemos escribir usando la ley de Ohm. Si usamos la ley de Ohm, entonces sería BR1 es igual a R1 por IR1, ¿cierto? Vamos a reescribir esta ecuación entonces. Nos quedaría que ese voltaje es igual a BR1, pero BR1 ¿quién es? R1 por IR1 más BC. Este BC que está aquí es este BC. ¿Listo? Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a utilizar esta expresión que está aquí y esta expresión que está acá para escribir una sola ecuación. ¿Listo? Entonces, nuestra ecuación será, este voltaje va a ser igual a R1 por IR1, pero resulta que R1 es todo esto. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar R1 por todo esto y finalmente escribimos más BC. Bien, eso nos queda entonces de esta forma. Aquí tenemos voltaje, este voltaje es igual a R1, y está R1 por IR1, pero IR1 es todo esto. Y finalmente más B por C. ¿Listo? Bien, lo que hacemos a continuación es manipular un poco esta ecuación, de tal forma que este BC que está aquí, con este BC que está acá, podemos hacer factor común y nos queda esta expresión, como la estamos viendo acá. Posteriormente, lo que vamos a hacer es aplicar Laplace. Vamos a aplicar Laplace porque aquí ya tenemos una ecuación diferencial, ¿cierto? Miren que aquí está esa ecuación diferencial, en la ecuación diferencial. Y cuando aplicamos Laplace, entonces B nos queda como BS, R1C de BC de T nos queda de esta forma, R1C, esa S que está aquí donde salió, de Laplace de este término, ¿cierto? Que es la derivada del voltaje del condensador respecto al tiempo, más este BC queda como BS y aquí finalmente tenemos R1 más R2 sobre R2. ¿Listo? Ahora, si nosotros manipulamos esta ecuación, que está acá, para agrupar términos, hacer factor común BC de S, entonces nos va a quedar de esta forma que está aquí, ¿cierto? Y finalmente de aquí ya podemos nosotros sacar la función de transferencia, ¿cierto? Nuevamente manipulando estos elementos. Si reemplazamos los valores de R2, R1 y C aquí en esta función de transferencia, entonces vamos a llegar a esta expresión que tenemos aquí, ¿listo? Y esta expresión es finalmente la función de transferencia de este circuito que tenemos acá, ¿listo? Recuerden que esta función de transferencia tiene como entrada el voltaje que está aquí, y como salida tiene el voltaje en el condensador.
que es lo mismo que decir el voltaje en la resistencia R2, porque la resistencia R2 y el condensador están en paralelo. Otro enfoque que podemos utilizar para determinar la función de transferencia de este circuito que está aquí es el enfoque basado en impedancias. Entonces, para eso lo que voy a hacer es dibujar este circuito teniendo en cuenta eso, que no vamos a analizar elemento por elemento, sino como si fueran ya impedancias. ¿Listo? Entonces, este es el nuevo dibujo. Y aquí tenemos Z1. Este Z1 está relacionado entonces con esta resistencia R1. Este Z2 está relacionado con el condensador. Y este Z3 está relacionado con la resistencia R2. ¿Listo? Acá tenemos también nuestra fuente de voltaje. Entonces, miren, como estamos teniendo en cuenta el enfoque basado por impedancias, este Z1 que está aquí es igual a R1. ¿Listo? Ahora, en este enfoque, la impedancia Z2, que está relacionada con el condensador, va a ser igual a 1 sobre C por S. ¿Listo? Recuerden que S es la variable de Laplace. ¿Listo? Y finalmente Z3 pues será igual a R2. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Empezar a analizar el circuito teniendo en cuenta esas impedancias. Entonces, lo primero, Z2 y Z3 están en paralelo. O sea que yo puedo determinar la impedancia equivalente de estos dos elementos si hago 1 sobre Z2, 3 es igual a 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque están en paralelo. ¿Listo? Cuando nosotros reemplazamos Z2 por 1 sobre S y Z3 por R2 y despejamos Z2, 3, la expresión a la que vamos a llegar es esta que está aquí. ¿Listo? Ahora podemos hacer otro dibujo de nuestro circuito, ya que tenemos esta impedancia equivalente entre el condensador y la resistencia R2. Entonces será este el nuevo circuito. Aquí tenemos nuestra fuente de voltaje, tenemos nuestra impedancia Z1, pero como ya encontramos la impedancia equivalente entre Z2 y Z3, pues ya la ponemos aquí Z2, 3, que corresponde a este término que está acá. Ahora, Z1 y Z2, 3 están en serie. Entonces, para encontrar la impedancia equivalente, simplemente la sumamos. Entonces tendríamos impedancia equivalente, la vamos a llamar Z123, y eso es igual a Z1 más Z23. ¿Listo? Con eso tenemos entonces un nuevo dibujo. Aquí tenemos nuestra fuente de voltaje y por acá tenemos la impedancia Z123. Bien. Ahora, si hacemos esta suma, Z123, entonces aquí vamos a tener Z1. ¿Quién es Z1? R1. Acá está R1. Y Z23. ¿Quién es Z23? Este término que está aquí, que es R2 sobre R2 por CS más 1. ¿Listo? Ahí ya tenemos ese término. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Esta es simplemente la ley de Ohm. Por aquí tenemos corriente y escribo en términos de S porque nosotros ya tenemos las impedancias, ¿cierto? Las impedancias equivalentes en términos de S. Bien, entonces aquí tenemos corriente, recuerden ley de Ohm. Corriente, aquí tenemos voltaje. Este voltaje que está aquí es el voltaje de toda esta, el voltaje del circuito, la fuente de, perdón, es la fuente de voltaje, la entrada del circuito. Y aquí tenemos Z1, 3, o sea, esta expresión que está aquí es la que nos dice cuál es la corriente que está atravesando, entonces, esta malla. Bien. ¿Qué podemos hacer a continuación? Resulta que nosotros, como ya tenemos la corriente, ¿cierto? Si yo quiero saber el voltaje en el condensador, ¿qué hago? ¿Voltaje en el condensador o voltaje en la resistencia? Pues simplemente lo que voy a hacer es multiplicar por la impedancia Z23, esta que está aquí, ¿cierto? Esto es como si tuviéramos un divisor de voltaje. Posterior a esto, ¿qué hacemos entonces? Pues ya podemos obtener la función de transferencia. Entonces aquí sería BCDS sobre BDS y nos quedaría arriba Z23 y abajo Z123, ¿cierto? Y cuando reemplazamos esas expresiones, vamos a llegar a esta función de transferencia y finalmente, cuando reemplazamos los números de cada elemento, los valores de cada elemento, entonces vamos a llegar a esta función de transferencia. ¿Listo? Y esta ha sido la función de transferencia a la que llegamos utilizando el enfoque de impedancias y es igual a la función de transferencia a la que llegamos utilizando el enfoque de la ecuación diferencial. Eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Espero que les sirva.